Esta recopilación contiene los casos reales más perturbadores que hemos narrado. Si llegas al final, no volverás a dormir igual. ¿Qué harías si descubrieras que detrás de la desaparición de varios niños hay una secta que cree que el mundo es un laberinto que solo los puros pueden cruzar? Esta no es una película. Esto ocurrió en Alemania, y aún hoy nadie sabe cuántos niños más siguen desaparecidos. En 1998, la pequeña ciudad de Hanau, cerca de Frankfurt, se estremeció con la desaparición de 3 niños. Las autoridades los buscaron por meses sin pistas. Lo que parecía un caso más de extravío infantil pronto revelaría algo mucho más oscuro y real. Tras el testimonio de un vagabundo que afirmó haber visto una procesión de túnicas negras en el bosque cercano, la policía comenzó a investigar una zona poco frecuentada al norte del río Kinzig. Allí hallaron una vieja construcción subterránea, un túnel cubierto de símbolos paganos y escrituras delirantes sobre el regreso al núcleo. Dentro encontraron objetos rituales, restos de alimentos y cabello infantil. No había cuerpos, pero sí grabaciones. En ellas, hombres y mujeres hablaban de iniciar a los niños para atravesar el laberinto, un extraño concepto que combinaba ideas gnósticas con geometría sagrada. El culto, conocido como Der Irrgarten, el laberinto, creía que el mundo era una ilusión caótica y que los niños puros debían ser liberados antes de contaminarse con la sociedad. Una de las grabaciones mostraba a un niño repitiendo frases como "El centro está cerca, mamá ya cruzó". La policía nunca encontró a los desaparecidos. Sin embargo, uno de los líderes del culto fue arrestado en 2001 en Bélgica. Dijo una frase escalofriante antes de callar para siempre. "Ya no están aquí, pero tampoco están muertos". El caso fue cerrado oficialmente en 2005, pero muchos en Hanau creen que el laberinto sigue activo. ¿Crees que estos niños fueron sacrificados o liberados? Suscríbete a Informe Siniestro y conoce más historias reales que parecen sacadas del mismísimo infierno. ¿Y si te dijera que el gobierno de Estados Unidos usó drogas, tortura y control mental no contra enemigos, sino contra sus propios ciudadanos? Esto no es conspiración, fue real. Se llamó MK Ultra. Y las secuelas aún se sienten en la sombra de nuestra historia. A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, la CIA temía que los soviéticos hubieran desarrollado técnicas de manipulación mental. ¿La solución? Superar a sus enemigos a cualquier costo. Nació el proyecto MK Ultra. Bajo una red de más de 150 experimentos secretos, se buscaba controlar la mente humana, borrar recuerdos, inducir obediencia, implantar ideas, incluso crear asesinos programados. La base del experimento: LSD, electroshock, hipnosis y seres humanos como conejillos de indias. Se usaron hospitales, universidades y cárceles para esconder los experimentos. Las víctimas no sabían que estaban siendo manipuladas. Algunas eran drogadas sin su consentimiento. Otras eran sometidas a sesiones brutales de privación sensorial y aislamiento durante semanas. Uno de los casos más estremecedores fue el del doctor Donald Ewen Cameron, quien aplicó estas técnicas a pacientes con ansiedad y terminó destruyéndolos. Muchos olvidaron su identidad, su lenguaje, y no volvieron a ser funcionales nunca más. Otro nombre clave: Frank Olson, un científico de la CIA. Fue drogado con LSD sin saberlo. Días después, cayó del 10º piso de un hotel. La versión oficial fue suicidio, pero informes desclasificados revelan lo contrario. Su muerte fue encubierta. En 1973, la mayoría de los documentos de MK Ultra fueron destruidos por orden directa. Pero lo poco que quedó confirmó lo que muchos temían. Durante más de 20 años, el gobierno estadounidense jugó a ser Dios con la mente de miles de personas. ¿Y si eso fue lo que dejaron ver? ¿Qué no sabremos nunca? Suscríbete a Informe Siniestro. Aquí, lo que otros temen contar, lo susurramos al oído. No fue un ritual, no fue un accidente,
Fue un acto deliberado, cometido por una madre y su hermana. Lo que ocurrió esa noche en Ecatepec, México, es algo que ni los más fríos agentes de la policía pudieron olvidar. El 2 de mayo de 2012, en una casa modesta del Estado de México, María del Carmen Ríos, de 23 años, realizó uno de los crímenes más inhumanos registrados en la historia reciente del país. Según su propia confesión, escuchó una voz divina que le ordenaba limpiar a su hijo de 5 años. Pero lo más espeluznante es que no estaba sola. Su hermana Lisbeth también participó. Todo ocurrió en la cocina de la casa de su madre. Allí, María del Carmen colocó al pequeño sobre la mesa y lo que vino después es algo que ninguna explicación religiosa o psiquiátrica puede justificar. Ambas mujeres fueron detenidas. Las autoridades declararon que el niño tenía heridas consistentes con una mutilación brutal y le quitaron los ojos. María del Carmen afirmó que estaba purificando a su hijo de fuerzas oscuras. El caso conmocionó a todo México y generó un debate profundo sobre salud mental, fanatismo y abandono institucional. Hasta el día de hoy, muchos se preguntan si fue locura o si realmente creían estar obedeciendo a algo más grande, algo que nadie más podía ver. Lo que ocurrió esa noche no solo dejó una herida en una familia, sino una cicatriz imborrable en la historia de México. Algunos crímenes no tienen explicación racional, solo oscuridad. Imagina una comunidad donde no se podía hablar sin permiso, donde los gritos eran normales y las desapariciones, rutina. A solo 350 kilómetros de Santiago se escondía un infierno disfrazado de comunidad religiosa. Su nombre, Colonia Dignidad. Fundada por un exmilitar nazi, esta secta fue durante más de 40 años uno de los secretos más oscuros de América Latina. Paul Schaeffer, su fundador, huyó de Alemania tras múltiples acusaciones de abuso infantil. En 1961 llegó a Chile y creó una colonia cerrada, con vigilancia armada, castigos públicos y silencio absoluto. Los colonos no podían hablar entre ellos sin permiso. Todo se justificaba con el castigo divino y la limpieza del alma, pero dentro pasaban cosas que helarían la sangre. Los niños eran separados de sus padres, dormían en barracas frías y muchos fueron víctimas de abusos sistemáticos. Los adultos trabajaban como esclavos, nadie salía, nadie entraba. Lo más macabro llegó en los años 70, durante la dictadura militar. Colonia Dignidad se convirtió en centro de tortura. Testimonios revelan salas subterráneas insonorizadas, médicos que experimentaban con prisioneros y cuerpos enterrados en el bosque. Uno de los torturadores describió haber visto cámaras, cables eléctricos y tanques de inmersión usados para quebrarlos. Y lo peor, Schaffer filmaba todo. Durante la redada en 2005 se encontraron más de 10.000 cintas, la mayoría demasiado perturbadoras para mostrarse al público. Hoy, la colonia sigue existiendo, rebautizada como Villa Baviera, una atracción turística, un lugar para comer schnitzel, donde antes se gritaba por ayuda. ¿Hasta dónde puede llegar el horror cuando todos eligen callar? Suscríbete a Informe Siniestro y destapemos juntos los secretos más oscuros del mundo real. ¿Sabías que en 2009 un hombre en Pakistán confesó haber asesinado a más de 100 niños? No solo eso, los disolvía en ácido para que nadie los encontrara. Lo llamaron el monstruo de Lahore, pero su nombre real fue Javed Iqbal. Era un hombre común, educado, con dinero, dueño de una casa de huéspedes, pero detrás de su fachada escondía un verdadero laboratorio del horror. En diciembre de 1999, Iqbal envió una carta a la policía y a los medios. En ella confesaba haber asesinado a 100 niños entre 6 y 16 años. Detalló nombres, edades, fechas y el método. Los atraía con promesas de trabajo, comida o juguetes. Luego los drogaba, los estrangulaba y los metía en tambores de ácido. En su casa se encontraron recipientes llenos de restos en descomposición, ropa infantil y un diario. Página por página, escribió cómo y por qué lo hizo. El Estado mató a mi hijo, yo maté a los hijos del Estado. Según él,
La policía había asesinado injustamente a uno de sus hijos adoptivos, y esta fue su venganza. Lo más aterrador, dijo que pudo haber continuado, que tenía una lista de otros 50. Fue capturado tras una intensa cacería. Su juicio fue rápido, pero su sentencia simbólica. El juez ordenó que fuera estrangulado, cortado en pedazos y disuelto en ácido frente a los padres de sus víctimas. Pero aquí viene el misterio. Antes de ejecutarse la sentencia, Javed fue hallado muerto en su celda. Suicidio, dijeron, pero muchos aseguran que fue asesinado por orden del gobierno, para silenciar lo que él sabía. Algunos policías vinculados al caso desaparecieron. Su casa fue demolida, pero nadie en Lahore olvida el olor. El ácido aún está en la tierra. Esto es Informe Siniestro. Suscríbete y cruza la puerta del terror real. En 1976, 3 niños desaparecieron en la misma casa, bajo el cuidado de la misma niñera. Pero lo más aterrador no fue la desaparición, sino lo que encontraron años después en una grabación olvidada. El caso ocurrió en las afueras de Harrisburg, Pensilvania. Una familia común contrató a una niñera de 21 años llamada Margaret Lane para cuidar de sus 3 hijos mientras ellos salían de viaje. Lo extraño comenzó la segunda noche. Los vecinos dijeron haber escuchado risas a las 3 de la madrugada, seguidas de llantos y golpes en la pared. Cuando los padres regresaron, la casa estaba completamente vacía. No había señales de la niñera ni de los niños, ninguna entrada forzada, ninguna pista, solo un televisor encendido, con la pantalla en blanco. Durante 14 años el caso permaneció abierto, hasta que en 1990, durante una demolición, encontraron una cámara oculta en una pared falsa del sótano. Dentro, una cinta de VHS. En ella se veía a Margaret, sentada frente a la cámara, cantando una canción de cuna mientras los niños lloraban en una habitación cerrada. Shh. El cuervo viene a cenar, y tú serás su postre. La cinta termina con la niñera apagando la luz y diciendo: Ahora ya no volverán a llorar nunca más. Nunca se encontraron los cuerpos. Margaret Lane desapareció sin dejar rastro. Algunos dicen que era parte de una secta, otros creen que estaba poseída, pero lo más escalofriante es que, desde entonces, esa misma canción de cuna se ha escuchado en otras casas donde han desaparecido niños. ¿Quién fue en realidad Margaret? ¿Y qué tipo de oscuridad entró con ella esa noche? Hay grabaciones que deberían destruirse, pero esta fue encontrada, y tú ya la escuchaste. Síguenos en Informe Siniestro y entérate de lo que el mundo se niega a creer. En 2006, el pequeño pueblo de San Pedro de los Sauces, en el estado de Durango, se volvió noticia por una razón que nadie se atrevía a decir en voz alta. 19 personas desaparecieron en solo 3 meses. Todos tenían algo en común. Asistían a las reuniones de una agrupación religiosa llamada la Familia del Último Camino, dirigida por Isaías Flores, un exmilitar convertido en predicador. Isaías afirmaba que el fin del mundo estaba cerca, pero solo los puros serían salvados. Las reuniones se hacían en una vieja casa en ruinas, sin ventanas. Se cantaban himnos, se ayunaba por días y se exigía aislamiento total de familiares impíos. Cuando una madre denunció que su hija ya no volvió de una reunión, la policía local inició una búsqueda. Lo que encontraron congeló la sangre del pueblo. Una fosa cubierta por cruces de madera, con ropa infantil, diarios quemados y restos óseos parcialmente calcinados. Isaías Flores desapareció esa noche. Sus seguidores también. La casa fue sellada, pero los vecinos aseguran que en algunas noches aún se escuchan cánticos y que alguien deja flores frescas en la puerta. El caso fue cerrado como abandono voluntario. Nunca se identificaron todos los restos, pero hay un detalle que nadie pudo explicar. En las paredes internas de la casa había escritos en náhuatl antiguo, que Isaías nunca pudo haber aprendido. Fue un culto extremo, o algo más oscuro y ancestral se apoderó de él. Suscríbete a Informe Siniestro y atrévete a cruzar la puerta del terror real. ¿Qué pasaría si el gobierno te encerrara con otros 6 desconocidos, sin luz, sin comida y sin poder dormir? Eso fue lo que pasó en 1952, en un experimento soviético secreto, y lo que ocurrió adentro destruyó más que cuerpos, destruyó la mente humana. Slivki
Era un antiguo complejo militar soviético cerca de los montes Urales. En 1952, un grupo de científicos del NKVD, precursor de la KGB, inició un experimento clasificado, probar los límites de la resistencia humana al insomnio extremo. Eligieron a 7 prisioneros políticos, prometiéndoles la libertad si aguantaban 30 días sin dormir. Para lograrlo, inyectaron un gas experimental en una cámara hermética. Lo llamaron simplemente el agente rojo. Durante los primeros 5 días, todo parecía normal. Los sujetos hablaban entre sí, contaban historias, incluso cantaban. Pero al día 7 comenzó la locura. Uno de ellos empezó a gritar sin parar, otro se arrancó las uñas, un tercero fue hallado intentando comerse su propia lengua. El gas no solo les quitaba el sueño, les devoraba la cordura. A los 12 días, las cámaras dejaron de transmitir. Cuando los soldados entraron al recinto, encontraron un infierno. 3 sujetos seguían vivos, pero no tenían párpados. Uno había usado sus propios dientes para arrancárselos y no volver a cerrarlos jamás. Otro había escrito en la pared, con sangre: "Despiertos somos verdaderos". Los sobrevivientes atacaron al personal, pidiendo más gas. Suplicaban por no volver a dormir. Antes de que los eliminaran, uno de ellos dijo una frase que aterró hasta al comandante. ¿No lo entienden? El sueño es la prisión. Nosotros ya vimos lo que duerme dentro. El experimento de Slivki fue borrado de los archivos, pero en foros rusos antiguos circula una imagen de la cámara, con marcas de uñas por todas partes. ¿Y sabes qué es lo más inquietante? En el centro de la habitación, una figura de pie, no identificada, ni humana. Esto fue Informe Siniestro. Síguenos para más casos borrados, pero reales. ¿Qué pasaría si descubrieras que tu vecino, el que parecía tranquilo, escondía cuerpos en su patio? Y no eran pocos. Este no es un mito urbano, es real, y ocurrió en El Salvador. En mayo de 2021, una llamada anónima alertó a la policía sobre un posible feminicidio en la ciudad de Chalchuapa. Lo que creían que sería un caso aislado se convirtió en una escena de pesadilla. En una casa común, con paredes azul cielo y cortinas viejas, vivía Hugo Ernesto Osorio Chávez, ex policía y asesino serial. Al entrar, los agentes encontraron sangre fresca. Al fondo, una tumba improvisada. Cuando empezaron a excavar, encontraron 2 cuerpos, pero la tierra no terminó de hablar. Siguieron cavando. Y entonces apareció lo impensable, una fosa de 2,5 metros de profundidad. Dentro, al menos 11 cadáveres, mujeres, adolescentes, incluso niñas. Algunas tenían señales de tortura ritual, otras restos de ataduras, signos de abuso y símbolos marcados con cuchillo. Hugo confesó, dijo que oía voces que le ordenaban purificar, que no eran asesinatos, sino sacrificios para liberar el alma. Lo aterrador no fue solo lo que hizo, fue lo que ocultó. Durante la investigación se reveló que otros exmilitares y policías visitaban su casa con frecuencia. Se cree que participaban en rituales y que hay más fosas aún no descubiertas. En total, se sospecha que más de 30 personas podrían haber sido asesinadas ahí. Hoy la casa está sellada, pero los vecinos aseguran escuchar llantos desde el subsuelo en la madrugada, y cuando pasa el viento, dicen que huele a tierra recién removida. ¿Fue un asesino aislado o la fachada de un culto oculto dentro del mismo estado? Esto es Informe Siniestro. Suscríbete y cruza la puerta del terror real. Imagina descubrir que alguien vivía en tu casa, en secreto, te observaba dormir, y una noche salió de su escondite para matarte a ti y a tu familia. Esto ocurrió en Alemania, y nadie resolvió jamás el misterio. En 1922, la granja Hinterkaifeck estaba aislada en el bosque bávaro. Vivía allí la familia Gruber, Andreas, su esposa Cecilia, su hija Victoria, los 2 niños pequeños y su criada. Era un sitio tranquilo hasta que empezaron las señales. Semanas antes de la tragedia, Andreas Gruber le contó a sus vecinos que encontraba huellas extrañas en la nieve que llevaban a la casa, pero no salían de ella. Escuchaba pasos en el desván por las noches. Encontró un periódico que no pertenecía a nadie.
La llave de la casa desapareció. El 31 de marzo de 1922, la criada llegó temprano a trabajar. Nunca salió viva. Esa noche, algo atrajo uno por uno a los miembros de la familia hacia el granero. Los atacaron con un pico de granja, uno tras otro. Después, el asesino entró a la casa y mató a los niños pequeños mientras dormían. Durante 4 días, nadie sospechó nada. El asesino vivió en la granja, alimentó el ganado, cocinó comida y encendió la chimenea. Los vecinos solo notaron la ausencia cuando la hija mayor faltó a la escuela. Cuando entraron, encontraron los cuerpos ocultos bajo paja. La escena era tan brutal que los forenses nunca la olvidaron. Pese a cientos de interrogatorios, nunca se identificó al responsable. Algunos dicen que era un vagabundo. Otros creen que alguien cercano se ocultó durante semanas en la buhardilla, espiando cada movimiento. Hoy, más de un siglo después, el misterio de Hinterkaifeck sigue sin resolverse. ¿Quién vivió entre las vigas esperando el momento de matar? Si quieres conocer historias reales que te robarán el sueño, suscríbete. Esto es Informe Siniestro. ¿Alguna vez has sentido que algo desapareció, pero dejó su eco? Eso fue lo que ocurrió en un rincón perdido del Amazonas, un lugar del que nadie habla, un pueblo que simplemente se esfumó. El ejército brasileño recibió reportes de silencio absoluto en una región habitada por más de 600 personas. En marzo de 1923 enviaron un escuadrón a investigar. Lo que encontraron allí cambió la historia. Joer Verde estaba completo, pero muerto. Las casas de madera seguían en pie, la comida aún caliente en los platos, ropa colgando de los tendederos, perros atados, sin ladrar. Pero no había gente, ni un alma. No había señales de lucha, no había maletas, ni sangre, ni rastro alguno. Solo un detalle, una frase escrita con carbón en la pared de una escuela vacía. No hay salvación. No hay salvación. Las autoridades lo tomaron como un caso aislado, un suceso inexplicable. Pero no fue un accidente. Algunos informes, ocultos durante décadas, mencionaban símbolos extraños marcados en las paredes interiores, velas consumidas hasta el suelo, muñecos hechos con ramas, colgados boca abajo, y un pozo seco, que parecía haber sido sellado desde dentro. Con los años nacieron las teorías, un experimento militar encubierto, un culto que desapareció como parte de un ritual, o algo que vino del bosque, porque los chamanes de la zona ya hablaban de una presencia oscura, a sombra que se alimenta de ausencia, la sombra que se alimenta de la ausencia. En 1976, un explorador dijo haber encontrado una estatua en medio de la selva, alta, grotesca, con ojos vacíos mirando al cielo. En su base, los nombres tallados de todos los habitantes desaparecidos. Volvió con un equipo para mostrarla. Pero cuando regresaron, ya no estaba. Joer Verde se tragó su propio secreto. Y cada cierto tiempo en los pueblos cercanos, alguien desaparece. Solo se escucha el viento y una voz que susurra, no hay salvación. Suscríbete a Informe Siniestro y atrévete a cruzar la puerta del terror real, porque algunas desapariciones no quieren ser explicadas. Imagina que acampas en una noche helada y algo te obliga a salir corriendo descalzo hacia tu muerte. 9 montañistas vivieron esa pesadilla y hasta hoy nadie sabe qué los hizo huir. Este es el misterio real del Paso Dyatlov. Enero de 1959. Un grupo de estudiantes y graduados rusos decidió desafiar las montañas de los Urales, en el norte de la Unión Soviética. Su objetivo era alcanzar una cumbre conocida por su dificultad extrema. Eran jóvenes experimentados, preparados para enfrentar temperaturas bajo cero. Pero jamás imaginaron que aquella expedición sería su último viaje. Durante semanas, no hubo noticias de ellos. Los equipos de rescate comenzaron la búsqueda en el Paso Dyatlov, llamado así después en su honor. Lo que encontraron desafió toda lógica. La tienda estaba semienterrada en la nieve,
perfectamente anclada, pero cortada con cuchillos desde dentro. Las huellas mostraban que los 9 miembros del grupo huyeron caminando, casi en fila, algunos descalzos, otros solo con calcetines, hacia el bosque. A unos 500 metros hallaron 2 cuerpos bajo un gran pino. Estaban semidesnudos, con quemaduras en la piel. Cerca del árbol, las ramas estaban rotas, como si hubieran intentado trepar desesperados para ver algo, o escapar de algo. En la ruta de regreso a la tienda, encontraron 3 cadáveres más. Sus posiciones sugerían que trataban de volver al campamento. 2 meses después, cuando la nieve comenzó a derretirse, aparecieron los últimos 4 excursionistas. Sus cuerpos presentaban fracturas masivas en costillas y cráneos, con una fuerza equivalente a un accidente de coche, pero sin lesiones externas. Una de las mujeres no tenía lengua ni ojos. Sus ropas mostraban niveles de radiación inexplicables. Las teorías no tardaron en multiplicarse. Algunos dijeron que fue una avalancha repentina. Otros afirmaron que estaban huyendo de experimentos militares secretos o de algún fenómeno que nadie se atreve a describir. ¿Qué los hizo salir en la noche más fría, sin zapatos, hacia una muerte segura? ¿Por qué sus cuerpos estaban mutilados de maneras imposibles de explicar? Más de 6 décadas después, el misterio del paso Dyatlov sigue vivo, igual que las preguntas. Si quieres conocer más historias reales que no te dejarán dormir, suscríbete y acompáñame en este recorrido por los casos más oscuros del mundo. Esto es Informe Siniestro. Ella subió al ascensor por última vez, y lo que grabó allí se convertiría en uno de los videos más inquietantes de Internet. Este es el misterio real de Elisa Lam. En enero de 2013, Elisa Lam, una joven canadiense de 21 años, viajó sola a Los Ángeles. Se hospedó en un lugar con un pasado oscuro, el Hotel Cecil, un edificio famoso por suicidios, asesinatos y huéspedes perturbadores. Durante días, Elisa estuvo desaparecida. La policía revisó cámaras de seguridad y encontró un video que nadie podría olvidar. En las imágenes, Elisa entra al ascensor, mira alrededor con ansiedad, pulsa varios botones, se esconde en una esquina y luego sale al pasillo haciendo extraños gestos, como si hablara con alguien invisible. El video se viralizó en todo el mundo. El 19 de febrero, los huéspedes comenzaron a quejarse de la presión del agua. Cuando el personal revisó los tanques del techo, encontró el cuerpo de Lisa flotando dentro. No había señales de cómo llegó allí. Las puertas de acceso estaban cerradas. Para muchos, se trató de un accidente causado por problemas mentales. Para otros, de algo mucho más oscuro. Algunos dicen que el Hotel Cecil es un lugar maldito que atrapa a quienes cruzan su umbral. Hasta hoy, el caso de Elisa Lam sigue alimentando teorías. ¿Accidente? ¿Asesinato? ¿O algo que no podemos explicar? Si quieres conocer más historias reales que te robarán el sueño, sígueme. Esto es Informe Siniestro y apenas estamos empezando. ¿Te imaginas entrar a una cabaña abandonada y encontrar muñecas hechas con partes humanas? Esto no es ficción. Ocurrió en Sonora, México, en 2007, y lo que encontraron adentro jamás fue mostrado al público. Todo comenzó con la desaparición de una joven llamada Gabriela Ortega. Tenía 16 años y salió de su casa rumbo a la secundaria, pero nunca llegó. Las búsquedas oficiales duraron semanas, pero fue un grupo de voluntarios quienes, internándose en una zona boscosa entre Nacozari y la Sierra Alta, hicieron el hallazgo. Una cabaña aislada, cubierta de maleza, sin puertas ni ventanas visibles. Adentro encontraron un escenario sacado de una pesadilla. Muñecas, decenas de muñecas, colgadas del techo, pegadas en las paredes, y lo más aterrador, algunas estaban hechas con piel curtida, fragmentos óseos y ojos humanos. El hedor era insoportable, y debajo del piso de tierra había restos enterrados. 9 cuerpos, ninguno completo. 3 eran de menores de edad,
2 eran mujeres adultas, y los otros no pudieron identificarse. Ninguno era Gabriela. La policía intervino y selló la zona. No hubo comunicados oficiales, solo una breve nota en un periódico local que hablaba de actividad ritual y componentes antropológicos. Lo único que trascendió fue lo que filtró un voluntario semanas después. Una de las muñecas tenía una nota cosida en su espalda, escrita con sangre. Con esto juego cuando las voces no me dejan dormir. Nunca se arrestó a nadie. La cabaña fue quemada por un grupo anónimo a los pocos meses, pero quienes vivían cerca dicen que, por las noches, en ese claro del bosque, aún se oyen risas, risas de niña. ¿Te atreverías a entrar a esa cabaña? Esto fue Informe Siniestro. Síguenos para descubrir más horrores, que no son ficción. En algunos hospitales, el horror no termina cuando el cuerpo muere. En este, una enfermera se convirtió en la última sombra que veías antes de desaparecer. En el Hospital Regional de Poltava, Ucrania, a inicios de los 2000, se reportaron desapariciones inusuales de cadáveres. En total, 17 cuerpos en menos de 6 meses, todos oficialmente fallecidos y todos desaparecidos del depósito en horas de la madrugada. La policía inició una investigación silenciosa. No había señales de robo. No había cámaras en la zona de la morgue. Pero había algo más raro. Una enfermera llamada Irina B., quien voluntariamente pedía el turno nocturno, incluso los días en que no estaba asignada. Se decía que Irina hablaba con los cuerpos, que pasaba horas en la morgue con una radio encendida, escuchando canciones melancólicas de la era soviética. Pero nadie sospechó nada, hasta que un nuevo empleado escuchó gritos provenientes del depósito. Lo que descubrieron fue escalofriante. Irina tenía una habitación secreta bajo la morgue, construida con antiguos pasadizos soviéticos. Allí había fotografías de los cadáveres, velas, frascos con partes conservadas y una silla en el centro, con esposas oxidadas. Según los registros de su diario, Irina creía que los muertos podían regresar si eran tratados con cuidado, con afecto y con el ritual de la última conversación. Nunca confesó los detalles, solo repitió una frase durante su arresto. Nadie debería morir solo, yo solo los estaba escuchando. El caso fue archivado por el gobierno ucraniano en 2003. Nadie sabe qué ocurrió con los cuerpos. Pero en foros oscuros se rumorea que algunos pacientes vivos también desaparecieron y que Irina no actuaba sola. ¿Fue Irina una enferma mental o parte de algo más grande? Suscríbete a Informe Siniestro y atrévete a escuchar las historias que el mundo intenta silenciar.